¡Hey, gente! ¿Alguna vez os habéis preguntado qué locuras haríais por unas cuantas visitas en YouTube? Bueno, yo me lo pregunto cada vez que decido comerme algo que parece más un castigo que una comida. Pero claro, hay un tipo que lleva esto a un nivel completamente nuevo. Un nivel donde tu estómago grita ¡basta, por Dios!, mientras tus suscriptores gritan ¡más, más! Hoy os traigo la historia del único, el inigualable, el tipo con más diarreas que seguidores, Stick. Pero antes de que os cuente cómo este tío se ha convertido en el héroe de la cagalería, suscribíos al canal y dadle a la campanita, porque esto va a ser una montaña rusa de risas y dolores de barriga. Stick, ese youtuber que todos conocemos por poner a prueba su estómago y sus intestinos de acero o de papel, según cómo se mire. Si alguna vez pensaste que tenías un estómago fuerte por comerte un kebab a las 4 de la mañana, déjame decirte que no has visto nada. Este tío ha hecho de todo, desde comerse las tapas más picantes de España hasta devorar bichos en mercados exóticos por todo el mundo. Y claro, después de cada reto, lo único más intenso que la comida es la carrera desesperada al baño. Pero bueno, como dicen por ahí, lo que no te mata, te da una cagadera del carajo. Vamos a ver cómo lo ha pasado Stick en sus aventuras. Empecemos por su tierra patria, España, donde Stick ha puesto a prueba su estómago contra todo tipo de manjares locales. Desde un bocata de calamares con más salsa que calamares, hasta unas tapas tan picantes que podrían ser usadas como armas de destrucción masiva. Pero no es solo comida lo que ha desafiado. ¿Recordáis cuando intentó tragarse un montón de chorizos en pleno verano? Sí, lo que pasó después no fue una digestión, fue un incendio forestal en sus intestinos. Pero claro, ver a Stick sudando y llorando mientras intenta hacerse el macho, pues el verdadero espectáculo. Y luego está la parte favorita de todos, las consecuencias. Porque amigos, lo que entra tiene que salir. Y Stick ha salido de esas situaciones con más urgencia que un político prometiendo en campaña. Las crónicas de sus visitas al trono son épicas, llenas de sudores fríos y promesas de nunca más. Hasta el próximo reto, claro. Pero Stick no es de los que se quedan quietos. No, no. Este hombre decidió que si podía sobrevivir a la comida española, debía expandir su reino del dolor intestinal a todo el mundo. Así que se fue de gira por los países más exóticos, enfrentándose a platos que deberían ser ilegales. Desde alitas de pollo que te queman el alma en América, hasta bichos fritos en Asia que parecen salidos de una película de terror. Y si creéis que lo habéis visto todo, esperad a escuchar lo que pasó cuando Stick se enfrentó al surströmming en Suecia, el pescado fermentado más apestoso del planeta. Sí, lo que os imagináis es correcto. El tío abrió la lata y casi se muere allí mismo, pero en lugar de parar decidió comérselo. Y así fue como sus tripas le dijeron, «Hasta aquí hemos llegado». Que no nos vamos, que seguimos, pero antes, si te está gustando este video, asegúrate de darle al like, suscribirte y compartirlo con tus amigos, que esto es solo el principio. Y claro, no podemos hablar de los desafíos de Stick sin hablar de las consecuencias. Y cuando digo consecuencias, hablo de auténticas batallas campales en el baño. Las historias de Stick corriendo por aeropuertos, buscando desesperadamente un baño, son ya leyenda. ¿Recordáis aquella vez en México, después de comerse un plato de chiles que podrían haber fundido el hierro? Sí, la experiencia mística que tuvo en las pirámides de Teotihuacán no fue precisamente espiritual. Fue más bien una carrera contra el tiempo para no dejar un recuerdo imborrable en las ruinas. Y no podemos olvidar su viaje a la India, donde Stick pensó que sería una buena idea comerse un curry que, según la leyenda, podría derretir piedras. Claro, a él le pareció un reto más, pero lo que no sabía era que esa noche iba a conocer la verdadera iluminación, en el baño del hotel. Las crónicas de sus carreras por los pasillos del hotel, en busca desesperada de un baño, son la razón por la que nunca subestima el poder de las especias. Aunque hemos de entre nosotros, creo que la habitación debió quedar marcada de por vida. Y el personal del hotel, traumatizado. Y lo de Japón, esto sí que fue la caña, cuando decidió que sería una buena idea probar el famoso natto, esos granos de soja fermentados que parecen más adecuados para pegar azulejos que para comer.
El resultado fue una mezcla de asco y arrepentimiento que terminó en una visita urgente al baño más futurista que pudo encontrar. Y si pensáis que estoy exagerando, solo tenéis que imaginaros a Stick luchando contra un váter japonés lleno de botones que no entiende, mientras su estómago le hace la guerra. ¡Menuda combinación! Ahora, después de ver todo lo que este hombre ha comido y sufrido, uno se pregunta: ¿qué demonios lo impulsa a seguir? ¿Qué tiene Stick en la cabeza, aparte de la necesidad constante de baños públicos? Pues aquí es donde descubrimos el gran secreto. Resulta que Stick tiene una especie de relación tóxica con la comida extrema. Aunque sabe que lo va a pasar mal, aunque sabe que va a necesitar más papel higiénico que un colegio con gripe, el tío sigue adelante. Y no solo lo hace por las visitas, no, amigos. Lo hace porque en el fondo le gusta el desafío, le gusta sufrir un poquito. Bueno, bastante. Y es eso lo que lo hace tan único, tan entretenido y tan loco. Stick sigue aceptando retos porque sabe que nosotros, sus fieles seguidores, estamos aquí para verlo sufrir. Y claro, él disfruta tanto de nuestros me gusta, como nosotros de ver cómo lo pasa mal. Es como una relación simbiótica donde todos ganamos. Bueno, todos menos su estómago. Pero a pesar de todo, Stick sigue creciendo en YouTube. Y es fácil ver por qué. Es un tío que no tiene miedo de llevar su cuerpo al límite, todo por el amor al contenido. Y lo mejor de todo es que, aunque sabemos que lo va a pasar mal, siempre estamos allí, pegados a la pantalla, esperando el momento en que todo se descontrole. Cada reto es un evento, cada nuevo video es una oportunidad para ver si esta vez el estómago de Stick finalmente se rinde. Y claro, no podemos olvidar a sus fans, esa gente que no solo lo apoya en cada locura, sino que además le sugiere nuevos desafíos que harían temblar a cualquiera. Eso sí que es dedicación. Aunque claro, yo no sé si llamarlo amor o simplemente ganas de ver cómo otro sufre en lugar de uno mismo. Y así, amigos míos, es como Stick sigue haciendo de las suyas, metiéndose en líos estomacales y dejándonos con la boca abierta y las mandíbulas doloridas de tanto reír. Y si pensabas que Stick lo había pasado mal, no te pierdas este otro vídeo sobre Dominguero y Alfredo Valenzuela, que se siguen peleando en las redes sociales como dos niños por una pelota. Dale clic ahora mismo o te perderás el espectáculo más grande de YouTube. Nos vemos en el próximo video, cracks.